Los duendes del desierto. Grotescas experiencias reales con seres elementales para no dormir, basados en hechos reales. Dicen los abuelos que en los pueblos los duendes son unas criaturas que fueron desterradas del paraíso, las cuales nunca tocaron el infierno. Por el contrario, solamente quedaron aislados para vivir en la soledad, especialmente en los bosques, montañas y valles de la tierra. Es por eso que estas criaturas o seres elementales buscan la atención de los niños principalmente, de aquellos que no están bautizados. Pero también hay una vieja creencia que dice que Satanás en algún tiempo va a subir del infierno y los va a reclutar para su legión de bestias. Suena impresionante y aterrador, pero esto que les voy a contar es algo que tal vez ni me crean, pero les juro por Dios que sucedió hace ya mucho tiempo. Somos nativos del estado de Guerrero, en México, cerca de la alta montaña. Aparte de ser un campesino, también soy un atleta, y yo una vez me topé a un duende en medio de la milpa. Recuerdo que estaban por dar las 5 de la madrugada y salí a caminar un poco. De repente comencé a correr. Recuerdo que me quise llevar a uno de mis perros, pero este como que presintió algo y no se fue conmigo. Por eso me fui solo. Esa vez aún estaba un poco oscuro. Apenas si había un poco de luz. De hecho, casi me tropiezo con él, porque aquella criatura salió de entre las mazorcas cuando yo estaba corriendo. Otro poquito y creo que lo piso. ¿Pero qué crees? Aquella criatura se regresó molesta y me empezó a decir de groserías. Creí que era un conejo, pero cuando me habló con voz humana, Cristo bendito, esa criatura era un duende, y creo yo que uno de los malos, así como me platicaba. Trataré de dar muchos detalles sin omitir nada, para que vean que realmente estas bestias existen. Les cuento que cuando lo vi por vez primera, a medio camino me quedé petrificado. Es más, estaba seguro que me haría daño, ya que al parecer lo molesté y creo que sí lo lastimé porque gritó muy feo. Esa vez del miedo, como pude, me regresé para mi casa. Mi abuelo fue quien me abrió la puerta y al recibirme me dijo que por qué rayos venía todo pálido, además de blanco. En eso me llevé las manos a la cara y asustado me preguntó que si estaba yo bien o qué rayos me estaba pasando, porque traía cortadas, rasguños y sangre en una parte de mi cuerpo. Le dije que sin querer pisé a un duende que me salió corriendo en medio de las milpas. Con interés me preguntó que cómo era, y por todo lo que le platiqué se quedó impresionado. En mi descripción hice mención que era una criatura de baja estatura, con forma humana, pero con una cabeza muy pequeña, además de fea, con garras en vez de uñas, así como si fuera un felino. Su cabello era muy sucio y enredado, y estaba un poco más grande que un conejo. Creo yo que en ese momento se estaba comiendo el maíz del sembradío, porque cuando escuchó el ruido, trató de correr asustado, pero en ese momento sin querer lo golpeé. Al principio imaginé que era un animal, pero me acerqué un poco más. Cuando lo descubrí, tenía una boca con afilados dientes, los cuales parecían navajas. Pero cuando me comenzó a hablar con voz humana, me dijo demasiadas groserías, insultos y también amenazas. Es más, mencionó que me iba a quitar la vida. Le conté al abuelo que asustado por eso corrí lo más rápido que pude, pero que cuando volteaba para atrás, yo lo hacía para esperar a que no me siguiera, y extrañamente no iba solo, ya que en ese momento, el gato posiblemente del vecino me siguió hasta la entrada de la casa, y luego cuando el abuelo me abrió la puerta de un brinco, desapareció en la oscuridad.
Todo esto se lo platiqué, sin lujo de detalles. Te cuento a ti, que la verdad duré muchos días con pesadillas. Dejé de correr y también dejé de ir al campo. Ya ni le quería ayudar a mi familia a sembrar. Si iba al monte era acompañado, y sobre todo de día. Jamás salía de noche en el baño. Afortunadamente fue mi primer experiencia real con una bestia de estas, con un ser elemental. Pero lamentablemente, con el paso de los años, escuché otros casos que también les voy a compartir en este momento. Esta otra experiencia no es mía, es de un primo. Como es ganadero, viaja muy seguido a la Sierra de Veracruz a visitar a sus abuelos. Y como ya están viejitos, estos no pueden trabajar en el campo. Así que en una ocasión, se ofreció para ayudarles. Esa vez amarró su yunta y se llevó un burro, y que se sube para el monte. Al llegar a donde estaban sus milpas, vio que estaba la cerca tirada, la cual consistía de unos enormes troncos, y como estaban muy pesados para que el abuelo los acomodara, mi primo se bajó del burro y los comenzó a levantar lentamente para regresarlos al lugar a donde estaban. Jura que cuando cargó el primero, vio entre los troncos lucecitas y pensó que eran luciérnagas, pero se acercó un poco y empezó a agarrarles forma. Curiosamente los troncos estaban huecos y adentro algo corría primero. Él imaginó que era una serpiente y que lo deja caer. Pero cuando el tronco tocó el piso, que gritan muy feo, con voz humana. De repente que descubre que ese par de lucecitas no eran luciérnagas, más bien eran los ojos de unas criaturas que parecían niños, pero muy pequeñitos. Nada más que estos estaban muy flacos y se les veían los huesos de las costillas, y uno que otro traía hasta gusanos pegados. Asustado mi familiar se persinó, y en eso los duendes se comenzaron a retorcer. Allí le dijeron que no le querían hacer daño, pero que también por favor los dejara tranquilos, ya que últimamente no había llovido, y por eso la milpa no estaba crecida. Lamentablemente, no había maíz o frijol, no había nada que comer, y por desgracia, se estaban muriendo de hambre. Después, ¿qué creen? No les quiero mentir, pero mi primo dice que tuvo mucho miedo y a la vez sintió tristeza y lástima por esas criaturas. Y aunque no me lo crean, ¿qué creen que hizo mi primo? Abrió la bolsa que traía y sacó la comida que le puso la abuela. Eran unos frijolitos, unas tortillas, un poco de queso y un pedazo de carne. Y aunque no me lo crean, se los dio para que comieran. Jura que comían como si fueran unas bestias hambrientas. Devoraban todo, incluso hasta los huesos. Y cuando quedaron totalmente llenos, le dijeron que algún día se lo iban a pagar. Y sí lo hicieron años después. Resulta que de la noche a la mañana, los campos de los abuelos amanecían limpios, fumigados, deshiervados, el maíz cortado e incluso acomodado en costales. Era un trabajo que a los abuelos les iba a llevar mucho tiempo, pero estas criaturas lo hacían en tan solo un día. Dicen que por varios años, el abuelo tuvo muchas ganancias de estas milpas, porque creció un maíz muy bonito y productivo. Y todos creemos que fue gracias a los duendes, aquellos que casi se mueren de hambre, y mi primo le salvó la vida. Por último les voy a platicar una experiencia real que me sucedió en un viaje a Sonora, al norte del país, cerca de Agua Prieta. Allí escuché una historia acerca de estas bestias o criaturas elementales. Cuenta la leyenda que allá por el desierto pegado a Douglas, Arizona,
en una zona totalmente desértica, existió un grupo de duendes que vivía con la incertidumbre de no tener comida suficiente para sobrevivir, pues solamente tenían nopales y nada más. Por desgracia, estos nopales no daban tunas, y al no tener frutos, en poco tiempo se morían de hambre, porque esto era un fruto muy dulce, y el nopal es algo amargo, pero bueno. Estos animales o duendes no estaban solos. Eran amenazados por unas criaturas que se veían inocentes, solo que en el fondo eran muy feroces. Cuenta la historia que un día, el duende más joven fue enviado por el jefe de su tribu a buscar una misteriosa planta con un nombre algo extraño. Según esta planta les daría mucho alimento, sobre todo agua para sobrevivir. Con mucha dificultad, el duende en una noche logró salir de entre las piedras para buscar la misteriosa planta. Casi no tuvo mucha suerte, pero afortunadamente no estaban esas criaturas que les hacían la vida imposible y que se los comían. Dicen que caminó por muchos días, pero no encontraba lo que buscaba. Lamentablemente llevaba poca agua, de la cual no quería tomar por si fallaba en la misión. Pero que en su camino se encontró a un humano allí tirado en el desierto, el cual se moría de sed y estaba agonizando. El duende jamás en su vida había visto a un ser humano, y por desgracia era un inmigrante campesino de Guatemala, el cual estaba tirado a medio desierto. Lamentablemente lo habían abandonado los coyotes y los traficantes de humanos. Dicen que el duende exclamó que no era su problema, ya que él también tenía su familia, y su gente se estaba muriendo de hambre. Por eso siguió su camino. Pero en eso que se le ablanda el corazón, cuando esta persona dijo que se quería despedir de sus hijos y de su esposa, a los cuales dejó allí en su pueblo. Ellos estaban sufriendo de hambre, no tenían zapatos, no tenían ni qué comer. Por eso este hombre buscaba el sueño americano. El duende se compadeció, se acercó y dicen que le dio de tomar esa poquita agua que traía. ¿Y qué creen que pasó? Milagrosamente el indocumentado se puso de pie, y cuando el duende pensó que lo iban a agredir, sucedió todo lo contrario. Cuenta la historia que se pusieron a platicar el hombre indocumentado, y decía que ya estaba muerto y que pensó que la criatura era un ángel, sin imaginar que era un auténtico duende. Y fue así que descubrió que estaba con vida, y después de conversar por un largo tiempo, llegó a la conclusión de que efectivamente el duende también necesitaba alimentar a su familia. Y aunque no me lo crean, entre sus cosas este hombre llevaba aquello que tanto buscaba el ser elemental. Se trataba de una semilla la cual almacenaba mucha agua, y tenía el nombre de cactus. Y era cierto, porque cuando muchos animales están muriendo ahí en el desierto, se acercan y muerden esta planta y absorben demasiada agua. Sin saber cómo agradecerle, el guatemalteco al duende solo le dijo que lo único valioso que tenía en ese momento era esa plantita que recogió en el desierto, y que se la quería dar de corazón si es que la necesitaba. Fue algo curioso e interesante y además extraño. ¿Pero qué creen? Hay muchas plantas de estas que les platico en el estado de Arizona, y estas están planeadas de manera inteligente, y cerca de allí han visto pequeñas pisadas, y es por eso que mucha gente platica esta historia que les acabo de contar. Sobre todo porque a mí me la contó un indocumentado hace ya muchos años. Para despedirme les quiero platicar que tengan mucho cuidado, porque no todas las criaturas que caminan en la oscuridad, en los montes, en los cerros, en los valles son buenas. Pero en este caso, nosotros corrimos con suerte, porque seguimos vivos al día de hoy. Pero muchas personas que cruzaron el desierto no vivieron para contarlo.
Gracias. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales. Del señor Manuel Hernández Gómez.